created using Powtoon. Para nosotros, los latinoamericanos, Simón Bolívar es un ejemplo. Su acción, su pensamiento y su legado están más vigentes que nunca. Pues él actuó, sintió, reflexionó y escribió para su época y también para la posteridad. La independencia fue obra de su genio, que explica la magnitud del hecho y sus consecuencias. El Libertador es el paradigma de esos patriotas superhombres que nos dieron la libertad, con una mítica acción bélica que asombró a la humanidad. Las complejas realidades de 20 años de guerra independentista se reducen, al fin y al cabo, a la participación individual de Bolívar y a más tardar también de sus tenientes. El hombre que hoy con toda justicia es conocido en el mundo entero como el Libertador, nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Era su ciudad natal la capital de la Capitanía General de Venezuela, provincia del Imperio Español, que sería en 1810 la matriz del movimiento independentista hispanoamericano. El niño Simón, que había aprendido a leer, escribir y contar con varios preceptores, entre ellos su abuelo, asistió a la escuela pública, regentada por el educador venezolano Simón Rodríguez, hombre de originales y progresistas ideas pedagógicas y sociales, que ejercería luego una profunda influencia sobre Bolívar. Pensamiento político de Simón Bolívar. Uno de los rasgos más sobresalientes y quizás el más original del pensamiento de Bolívar es que considera a Hispanoamérica un conjunto como objeto de su análisis. El Libertador inaugura la visión de un continente como sujeto de la acción histórica. Antes existían colonias españolas en América, un imperio colonial quizá, pero solo desde el ideario bolivariano encontramos perfectamente delineada una problemática hispanoamericana específica. Y esto, al menos en dos direcciones fundamentales, la una como un esfuerzo para hallar la identidad común de todos nuestros pueblos, pese a sus diferencias y heterogeneidad, la otra complementaria a la primera como un intento de encontrar la distinción frente a Europa y Norteamérica. Otro elemento fundamental del pensamiento de Bolívar es su esfuerzo por hacer posible la democracia de Hispanoamérica. Es decir, por construir sistemas políticos nuevos y a la vez estables en las nacientes repúblicas. En realidad, a esto dedicó su vida el Libertador. Bolívar creyó que una garantía esencial de la supervivencia de la democracia era la vigencia del régimen unitario. Consideraba que el federalismo podía ser perfecto, pero era absolutamente inconveniente para Hispanoamérica. En una época en la que se daba una enorme incertidumbre sobre la conveniencia del adoptar uno u otro sistema de gobierno, Bolívar fue claro y tajante partidario de la República. Sus argumentos para esa preferencia eran múltiples, pero quizá el más recurrente era que no existía en estas tierras ningún antecedente que soportara este sistema. Carecíamos, según el Libertador, de las tradiciones y hasta de las desigualdades necesarias para la existencia del aparato que rodea al monarca, familia real, nobleza, etc. Todo, insiste varias veces, nos lleva a adoptar la forma república. Bolívar pudo siempre ir más allá de las pugnas del poder local y de los conflictos regionales. Ello nos trae de nuevo sobre las preocupaciones latinoamericanas. Ya dijimos que para nuestro Libertador, Hispanoamérica era un conjunto y una unidad. Pues bien, esta convicción se interpreta en renovados esfuerzos por concretar una unidad en programas de integración política de los diversos países del continente. Hay que recordar que uno de sus planteamientos claves fue siempre la mantención de naciones grandes como la Gran Colombia, con capacidad de negociar y peso internacional. Por otra parte, el Libertador realizó reiterados esfuerzos por construir un organismo y un sistema de coordinación e integración del continente. Estos esfuerzos pusieron las bases de un proceso que se ha ido concretando paulatinamente a lo largo de varias décadas. Por fin, hay un rasgo fundamental del pensamiento bolivariano en su concepción internacional, y es que la afirmación de la idealidad hispanoamericana y de su unidad se plantea como una garantía frente a la amenaza del creciente poder de los Estados Unidos. En esto fue el Libertador un visionario.
desde el principio advirtió el peligro que la República del Norte representaba para la unidad y real independencia de las antiguas colonias españolas del sur. Y cuando le dijo en una carta al coronel Patricio Campbell: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. La historia de nuestros pueblos le ha dado dolorosamente la razón. Entre 1809 y 1811, las juntas, los gobiernos revolucionarios o los gritos de independencia proclamaron la separación de las colonias hispanoamericanas de su metrópoli. España reaccionó de inmediato a la independencia, así proclamada. Tuvo que ser defendida en los campos de batalla. Las contiendas militares duraron hasta el 9 de diciembre de 1824. Ese día la victoria de Ayacucho puso punto final a la dominación hispanoamericana en el continente. Durante todo este tiempo, los gobiernos revolucionarios o las repúblicas ya constituidas pretendieron establecer relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué respuesta dieron los Estados Unidos a esta pretensión? Desde fecha bien temprana, el 10 de diciembre de 1810, el Congreso aprobó una resolución conjunta. En su parte dispositiva afirmaba que miran con amistoso interés el establecimiento de soberanías independientes por las provincias hispanas en América, que, como vecinos y habitantes del mismo hemisferio, los Estados Unidos sienten profunda solicitud por su bienestar, y que, cuando esas provincias hayan logrado la condición de naciones, por el conjunto ejercicio de sus derechos, el Senado y la Cámara de Representantes se unirán al Ejecutivo para establecer con ellas, como estados soberanos e independientes, aquellas relaciones amistosas y comerciales. O sea, los revolucionarios de Hispanoamérica enfrentarían solo el poderío español y cuando hubieran alcanzado la independencia, si la alcanzaban, los Estados Unidos concurrirían entonces a exigirles lo que debería corresponderles. Como pago accederían al reconocimiento. La neutralidad, el reconocimiento y el derecho a la cláusula de nación más favorecida fueron instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos para presionar a las naciones de Hispanoamérica en su provecho. Por separado o en conjunto empleaban una u otra medida. Las circunstancias y el alcance de sus aspiraciones determinaban cuáles debían ser aplicadas. Los gobernantes norteamericanos mantuvieron siempre una sorda hostilidad con las revoluciones hispanoamericanas. Rechazaron todas sus relaciones diplomáticas, aunque en sus manifestaciones internacionales se presentaban como partidarios de la independencia. Los Estados Unidos se encuentran en paz con España y no pueden, con ocasión de la lucha que ésta mantiene con sus diferentes posesiones, dar ningún paso que comprometa su neutralidad. El propio Monroe, que como secretario de Estado suscribía esta comunicación, mantuvo contra los patriotas suramericanos una manifiesta oposición. En su mensaje presidencial al Congreso del 2 de diciembre de 1817 declaró: a los dos bandos se le ha negado auxilios en hombres, dinero, barcos y municiones. No era a los dos bandos, porque el de los españoles lo tenía todo, mientras el de los patriotas carecía hasta de lo más elemental. El conflicto, continuó Monroe, no presenta el aspecto de una rebelión o insurrección, sino más bien el de una guerra civil entre patriotas o bandos cuyas fuerzas están equilibradas y que son mirados sin preferencia por los poderes neutrales. Ellos calificaron el conflicto y determinaron unilateralmente sentado cátedra, en materia internacional, que se trata de una guerra civil. Era un presupuesto obligado para llegar a una conclusión: el equilibrio de fuerzas. Actuaron como si se tratara de una guerra entre dos naciones, y no como era en realidad, una nación por un lado y unas provincias insurreccionadas por el otro. Tales son las características que dominan las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con los gobiernos revolucionarios o repúblicas ya constituidas en Hispanoamérica.